Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía susurradas en mi oído durante lo que se suponía sería mi momento de triunfo. «No vales nada», me murmuró Carlos mientras ajustaba su corbata azul marino, esa misma corbata que yo le había regalado para celebrar su ascenso el año pasado. Sus palabras me atravesaron como dagas heladas, pero tuve que mantener la sonrisa perfecta que había ensayado frente al espejo durante semanas. Era la noche de los premios de innovación empresarial de la ciudad, y el Teatro Nacional estaba lleno de empresarios, políticos y personalidades destacadas. Las luces doradas del gran salón creaban una atmósfera mágica, con sus enormes arañas de cristal reflejando destellos sobre los vestidos de gala y los trajes impecables. El murmullo de conversaciones elegantes llenaba el ambiente, mezclándose con el tintineo suave de las copas de champán. Yo llevaba puesto mi vestido negro favorito, el que había comprado con mis propios ahorros después de meses de trabajo extra, y me había peinado el cabello en un moño elegante que resaltaba los aretes de perlas que habían pertenecido a mi abuela. Pero nada de eso importaba ya. Las palabras de Carlos resonaban en mi mente como un eco maldito mientras caminábamos hacia nuestros asientos en la primera fila. Había invertido 3 años de mi vida desarrollando una aplicación móvil para ayudar a pequeños agricultores a optimizar sus cultivos usando inteligencia artificial. Había trabajado noches enteras, fines de semana, vacaciones, todo mientras mantenía mi trabajo de día en una empresa de tecnología y cuidaba de nuestra casa. Mi proyecto había comenzado como una idea loca que tuve después de visitar la finca de mi tío en Michoacán, donde vi cómo los pequeños productores luchaban contra plagas, sequías y precios volátiles, sin tener acceso a la tecnología que podría salvar sus cosechas. Carlos nunca había apoyado mi proyecto. «Es una pérdida de tiempo», me decía cada vez que me quedaba despierta hasta las 3 de la madrugada programando. «Deberías concentrarte en tu carrera real, en conseguir ese ascenso en la empresa donde trabajas». Pero yo sabía que esto era más grande que cualquier ascenso. Había visto la esperanza en los ojos de don Miguel cuando le mostré cómo mi aplicación podía predecir la mejor época para plantar según las condiciones climáticas. Había sentido la emoción de doña Carmen cuando descubrió que podía reducir sus costos de fertilizantes en un 30% usando las recomendaciones de mi sistema. Durante estos 3 años, Carlos había encontrado 1000 formas de desvalorizarme. Cuando conseguí mi primer usuario beta, me dijo que era solo un viejo que no sabe ni usar WhatsApp correctamente. Cuando logré que 5 cooperativas agrícolas adoptaran mi aplicación, me comentó que, obviamente, lo hacían por lástima. Y cuando recibí la carta oficial, informándome que había sido nominada al Premio de Innovación Empresarial del Año, su única respuesta fue una sonrisa forzada y un «qué interesante, espero que no te hagas muchas ilusiones». Esa misma mañana, mientras me preparaba para la ceremonia, había intentado una vez más compartir mi emoción con él. «¿Sabes qué significa esto para mí?», le había preguntado mientras me aplicaba el rímel frente al espejo del baño. «Significa que 3 años de trabajo no fueron en vano. Significa que tal vez pueda ayudar de verdad a miles de familias campesinas». Él había levantado la vista de su teléfono apenas un segundo antes de responder. «No te emociones tanto, Sofía. Estar nominada no significa ganar. Y aunque ganaras, ¿realmente crees que tu pequeño proyecto puede cambiar algo significativo?». Sus palabras me habían dolido, pero había logrado mantener el optimismo. Después de todo, esa noche estaría rodeada de personas que sí valoraban la innovación y el emprendimiento. Había invitado a mis padres, que vinieron desde Guadalajara específicamente para acompañarme. Había invitado a mi hermana Laura, que había sido mi mayor cheerleader durante todo el proceso. Había invitado incluso a algunos de los agricultores que usaban mi aplicación, aunque sabía que la mayoría no podría permitirse el viaje a la capital. Pero ahora, sentada en esa silla de terciopelo rojo mientras el maestro de ceremonias comenzaba con los agradecimientos de rigor, las palabras «no vales nada» se habían tatuado en mi cerebro. Carlos estaba a mi lado, luciendo perfecto como siempre, saludando a conocidos con esa sonrisa encantadora que había conquistado mi corazón 8 años atrás cuando lo conocí en la universidad. Para todos los demás, éramos la pareja perfecta. Él,
el exitoso gerente de ventas de una multinacional. Yo, la ingeniera dedicada. Nadie sabía que detrás de esa fachada, él había estado erosionando mi autoestima gota a gota durante años. El presentador, un reconocido periodista de negocios llamado Roberto Mendoza, comenzó a hablar sobre la importancia de la innovación en América Latina. Su voz resonaba por todo el teatro mientras las cámaras de televisión capturaban cada momento para el programa especial que se transmitiría al día siguiente. Yo trataba de concentrarme en sus palabras, pero la voz de Carlos seguía susurrando en mi oído interno. No vales nada, no vales nada, no vales nada. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que el hombre que se suponía debía amarme y apoyarme se convirtiera en mi mayor crítico? Recordé nuestra primera cita, cuando me había dicho que admirara mi pasión por la tecnología. Recordé nuestra boda, cuando prometió estar a mi lado en las buenas y en las malas. Recordé todos los momentos en que había cambiado de tema, cuando yo mencionaba mis proyectos. Todos los comentarios sarcásticos disfrazados de humor. Todas las veces que había minimizado mis logros. Pero esta noche iba a ser diferente. Esta noche, sin importar lo que dijera Carlos, sin importar si ganaba o perdía, iba a celebrar mi trabajo. Iba a celebrar cada línea de código que había escrito, cada problema que había resuelto, cada agricultor que había ayudado. Iba a recordar por qué había comenzado este proyecto. No por reconocimiento, no por premios, sino porque creía firmemente que la tecnología podía ser una herramienta de justicia social. El presentador continuaba hablando, y yo sabía que pronto llegaría el momento de anunciar los ganadores. Mi categoría era una de las últimas, la más prestigiosa de la noche. Había 5 nominados en total, todos con proyectos increíbles que merecían reconocimiento. Independientemente del resultado, estar ahí ya era un triunfo. Pero las palabras de Carlos habían plantado una semilla de duda que crecía rápidamente en mi pecho. La ceremonia continuó con la entrega de los primeros premios. Cada vez que mencionaban a un ganador, yo sentía cómo se aceleraba mi corazón. Los aplausos resonaban por todo el teatro, y las sonrisas genuinas de alegría de los premiados me recordaban por qué estaba ahí. Sin embargo, Carlos no perdía oportunidad de hacer comentarios que solo yo podía escuchar. «Mira a esa mujer», me susurró señalando discretamente a Elena Vázquez, quien acababa de ganar el premio a la mejor startup del año con su empresa de energía solar. Ella sí tiene un negocio real, con empleados reales y ganancias reales, no como tu experimento. Sus palabras eran como pequeñas puñaladas que se acumulaban en mi pecho, pero yo mantenía la compostura. Elena subió al escenario con elegancia, su vestido dorado brillando bajo los reflectores, y dio un discurso emocionante sobre cómo había comenzado su empresa en el garage de su casa, después de quedarse sin trabajo durante la pandemia. 3 años atrás, nadie creía en mi visión, dijo Elena con voz firme. Mi propio esposo me sugirió que buscara un trabajo normal, en lugar de perseguir lo que él llamaba fantasías empresariales. Una sonrisa irónica cruzó por su rostro mientras continuaba. Hoy, nuestra empresa ha instalado paneles solares en más de 500 comunidades rurales, creando empleos y reduciendo la dependencia energética de miles de familias. Los aplausos fueron ensordecedores, y yo no pude evitar sentir una conexión profunda con su historia. ¿Cuántas mujeres habríamos enfrentado el mismo tipo de desaliento de las personas que se suponía debían apoyarnos? Carlos se inclinó hacia mí nuevamente. «Al menos ella tiene empleados», murmuró. «Al menos genera dinero real. Tu aplicación es gratis, ¿verdad? ¿Cómo puede ser exitoso algo que regala?» Su lógica era tan limitada que me dieron ganas de explicarle todo el modelo de impacto social que había desarrollado, pero sabía que sería inútil. Carlos solo entendía el éxito en términos de dinero inmediato y reconocimiento social tradicional. Nunca había comprendido que algunas personas elegimos medir el éxito por la cantidad de vidas que tocamos, no por la cantidad de ceros en nuestra cuenta bancaria. Mi mente viajó a la semana anterior, cuando había recibido una videollamada de don Raúl, un agricultor de Oaxaca que había estado usando mi aplicación durante 6 meses.
Con lágrimas en los ojos, me había contado cómo las recomendaciones de mi sistema lo habían ayudado a salvar su cosecha de maíz, cuando una plaga amenazaba con destruir todo su trabajo del año. Ingeniera Sofía, me había dicho con voz temblorosa, usted no sabe lo que significa esto para mi familia. Con esta cosecha, mis hijos van a poder seguir estudiando. Mi esposa va a poder operarse de la vista como necesita. Ese video estaba guardado en mi teléfono, y cada vez que alguien cuestionaba el valor de mi trabajo, lo volvía a ver para recordar por qué hacía lo que hacía. Pero Carlos nunca había visto ese video. Nunca había querido conocer las historias de las personas que usaban mi aplicación. Para él, si algo no aparecía en las noticias financieras o no generaba ingresos sustanciales de inmediato, simplemente no existía. Era como si viviera en una burbuja donde el único tipo de éxito válido era el que él podía entender y explicar a sus colegas en la empresa durante los almuerzos de trabajo. Sofía Castro. Escuché de repente que mi nombre resonaba por los altavoces. Mi corazón se detuvo por completo. El presentador había mencionado mi nombre, pero no en el contexto que yo esperaba. Sofía Castro, creadora de Agrotech Solutions, nos acompaña esta noche entre los nominados. Sofía, ¿podrías ponerte de pie un momento? Las luces del teatro se atenuaron y un reflector me iluminó directamente. Cientos de ojos se dirigieron hacia mí mientras me levantaba lentamente, sintiendo cómo las piernas me temblaban ligeramente. Agrotech Solutions ha revolucionado la manera en que los pequeños agricultores de México acceden a la tecnología agrícola avanzada, continuó Roberto Mendoza, el presentador. Con más de 3,000 usuarios activos en 15 estados de la República, esta aplicación ha incrementado la productividad agrícola promedio en un 45% entre sus usuarios. Los números que mencionaba me sorprendieron incluso a mí. Había estado tan enfocada en desarrollar nuevas funcionalidades que no había tenido tiempo de analizar las estadísticas globales recientes. Carlos se inclinó hacia mí mientras yo permanecía de pie, sonriendo y saludando tímidamente al público. «No te emociones», me susurró. «Solo están siendo educados. Probablemente mencionarán a todos los nominados antes de anunciar al verdadero ganador». Sus palabras eran como veneno, diseñadas específicamente para robarme este momento de reconocimiento. Pero por primera vez en la noche, decidí no escucharlo. En lugar de eso, me concentré en las caras del público, en los aplausos genuinos, en la sonrisa orgullosa de mis padres que alcancé a ver entre la multitud. La historia de Sofía es particularmente inspiradora, continuó el presentador, porque comenzó este proyecto mientras trabajaba a tiempo completo en otra empresa, dedicando sus noches y fines de semana a programar una solución para un problema que había identificado durante una visita familiar a una zona rural. Sin inversores externos, sin equipo de desarrollo, sin oficinas elegantes, Sofía construyó desde cero una herramienta que hoy en día está transformando la vida de miles de familias campesinas. Cada palabra del presentador era como un bálsamo para mi alma herida. Finalmente, alguien entendía la magnitud de lo que había logrado. Alguien reconocía el sacrificio, la dedicación, las noches sin dormir, los fines de semana perdidos, todas las veces que había dudado de mí misma, pero había seguido adelante de todas formas. Me di cuenta de que tenía lágrimas en los ojos, pero no me importó. Este era mi momento, y nadie, ni siquiera Carlos, me lo iba a robar. Sofía, tu trabajo representa exactamente el tipo de innovación que nuestro país necesita, continuó Roberto Mendoza. Innovación con propósito social, tecnología al servicio de quienes más lo necesitan, emprendimiento que nace de la empatía y la observación de problemas reales. El teatro completo estalló en aplausos, y yo sentí como si estuviera flotando. Por un momento, las palabras crueles de Carlos se desvanecieron completamente de mi mente. Cuando finalmente me senté, Carlos estaba rígido en su silla. Su mandíbula estaba tensa, y podía ver una vena pulsando en su sien. «Bueno», murmuró entre dientes, «supongo que saben cómo hacer que todos se sientan especiales antes del verdadero anuncio». Pero su voz sonaba diferente ahora, menos segura, como si las palabras del presentador hubieran plantado una semilla de duda en su propia narrativa sobre mi proyecto.
Yo ya no estaba escuchando sus comentarios con la misma intensidad. Algo había cambiado dentro de mí durante esos minutos bajo los reflectores. Por primera vez en mucho tiempo, había recordado quién era yo realmente. No la mujer insegura que Carlos había moldeado con sus críticas constantes, sino la ingeniera apasionada que había decidido usar su talento para cambiar el mundo, aunque fuera una cosecha a la vez. La ceremonia continuó, y cada premio que se entregaba aumentaba mi nerviosismo. Mi categoría, Innovación Empresarial del Año, era la penúltima de la noche, justo antes del gran premio final. Había 5 nominados en total, y mientras el presentador leía los nombres de cada uno, yo sentía cómo mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Carlos podía escucharlo desde su asiento. Los nominados en la categoría Innovación Empresarial del Año son, comenzó Roberto Mendoza, y la tensión en el teatro se volvió palpable. Las cámaras se movían lentamente capturando las expresiones de cada nominado. En primer lugar, tenemos a Eduardo Ramírez con su plataforma de telemedicina rural, que ha conectado a más de 200 comunidades remotas con especialistas médicos en las grandes ciudades. Los aplausos llenaron el teatro mientras Eduardo, un hombre de unos 50 años con barba canosa, sonreía nerviosamente desde su mesa en la segunda fila. En segundo lugar, continuó el presentador, María José Delgado con su sistema de purificación de agua solar para comunidades sin acceso a agua potable. María José, una mujer joven de cabello rizado y vestido verde esmeralda, levantó tímidamente la mano cuando las cámaras la enfocaron. Su innovación había llevado agua limpia a más de 100 comunidades en zonas áridas del norte del país. Carlos se acercó a mi oído nuevamente. ¿Ves? Esos sí son proyectos serios. Medicina y agua potable. Necesidades básicas reales. Su voz tenía ese tono condescendiente que ya me conocía de memoria. Tu aplicación es... bueno, es bonita, pero no es algo vital como eso. Quise responderle que la alimentación también era una necesidad básica, que sin agricultores prósperos no habría comida en las mesas de nadie, pero decidí guardar silencio. Ya no quería darle el poder de arruinar este momento con sus comentarios. En tercer lugar, la voz del presentador resonó nuevamente. Tenemos a Luis Fernando Torres con su red de microcréditos para pequeños emprendedores, que ha financiado más de 500 negocios familiares en zonas marginadas. Luis Fernando era un hombre corpulento, con un traje azul marino que le quedaba ligeramente pequeño. Su sonrisa era genuina, y sus ojos brillaban con una humildad que me recordó a mi padre. En cuarto lugar, Sofía Castro con Agrotech Solutions, la aplicación de inteligencia artificial para optimización agrícola que mencionamos anteriormente. Cuando pronunció mi nombre, sentí como si todo el teatro girara a mi alrededor. Las luces me cegaron momentáneamente, y los aplausos sonaron como olas oceánicas en mis oídos. Me puse de pie automáticamente, pero mis piernas se sentían como gelatina. Desde algún lugar del público, escuché la voz de mi madre gritando, «¡Esa es mi hija!», con el orgullo desbordante que solo las madres mexicanas pueden expresar. Carlos permaneció sentado, aplaudiendo mecánicamente con una sonrisa forzada. «Cuarta de 5», me murmuró cuando volví a sentarme. «Las matemáticas no mienten, Sofía». Pero había algo diferente en su voz ahora, una nota de incertidumbre que no había estado ahí antes. Creo que incluso él estaba empezando a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, había subestimado completamente lo que yo había logrado. Y finalmente, continuó Roberto Mendoza, tenemos a Ana Patricia Mendoza, sin relación familiar conmigo, añadió con una sonrisa que provocó risas en el público. Con su plataforma de educación virtual para comunidades indígenas, que ha llevado educación secundaria y universitaria a regiones donde antes era imposible acceder a estos niveles educativos. Ana Patricia era una mujer elegante de unos 40 años, vestida con un hermoso huipil modernizado que honraba sus raíces oaxaqueñas, mientras se veía completamente apropiado para la ocasión. El presentador hizo una pausa dramática que se sintió eterna. Estos 5 proyectos representan lo mejor del espíritu emprendedor mexicano, dijo mientras caminaba lentamente por el escenario. Cada uno ha identificado un problema real en nuestra sociedad
y ha desarrollado una solución innovadora y efectiva. Cada uno merece ser celebrado por su contribución al bienestar de nuestras comunidades. Durante esos minutos de suspenso, mi mente comenzó a guandear hacia el futuro. ¿Qué pasaría si ganaba? ¿Cómo reaccionaría Carlos? Más importante aún, ¿qué haría yo con el reconocimiento y la visibilidad que vendría con el premio? Había tantos planes que tenía para expandir la aplicación. Quería añadir funcionalidades para ganado, desarrollar módulos específicos para diferentes tipos de cultivos, crear una versión en lenguas indígenas para las comunidades que aún conservaban sus idiomas ancestrales. Pero también me di cuenta de que ganar no era lo más importante. El hecho de estar ahí, de ser reconocida entre los 5 mejores proyectos de innovación del país, ya era un triunfo monumental. Hace 3 años, cuando escribí las primeras líneas de código en mi viejo laptop, mientras Carlos veía televisión en la sala, nunca imaginé que llegaría tan lejos. Antes de anunciar al ganador, dijo el presentador, quiero compartir algunos datos que demuestran el impacto colectivo de estos 5 proyectos. Las pantallas gigantes que flanqueaban el escenario se iluminaron con estadísticas impresionantes. Juntos, estos proyectos han impactado directamente las vidas de más de 50,000 familias mexicanas. Han creado más de 2,000 empleos directos e indirectos. Han generado ahorros económicos por más de 500 millones de pesos para sus usuarios. Y lo más importante, han demostrado que la innovación mexicana puede competir a nivel mundial. Carlos se movió incómodamente en su asiento. Podía sentir su tensión creciendo a medida que se acercaba el momento del anuncio. Creo que por primera vez en años, se estaba dando cuenta de que tal vez había estado del lado equivocado de la historia. Tal vez la mujer a la que había estado minimizando y criticando durante tanto tiempo tenía razón. Tal vez su pequeño proyecto sin importancia era en realidad algo extraordinario. El ganador del premio a la innovación empresarial del año ha sido seleccionado por un panel de 30 jueces expertos en tecnología, emprendimiento y desarrollo social, continuó Roberto Mendoza. Los criterios incluyeron impacto social, viabilidad técnica, escalabilidad, sostenibilidad y potencial de replicación en otros contextos. Con cada criterio que mencionaba, yo sentía más confianza. Sabía que mi proyecto cumplía con todos y cada uno de esos puntos. La tensión en el teatro era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Cientos de personas contenían la respiración, esperando el anuncio que cambiaría la vida de uno de los 5 nominados. Yo cerré los ojos por un momento y pensé en todos los agricultores que usaban mi aplicación. Pensé en don Miguel, en doña Carmen, en don Raúl con sus lágrimas de gratitud. Pensé en todas las familias que habían podido mantener a sus hijos en la escuela, gracias a mejores cosechas. Ganara o perdiera, ya había triunfado de la manera que realmente importaba. El ganador del premio a la innovación empresarial del año es... La voz de Roberto Mendoza resonó por todo el teatro, mientras abría el sobre dorado con una lentitud que parecía calculada para maximizar el suspenso. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. Las cámaras capturaban cada expresión, cada gesto de nerviosismo de los 5 nominados. Carlos se inclinó hacia adelante en su asiento, y por primera vez en toda la noche, parecía genuinamente interesado en el resultado. Sus manos estaban entrelazadas y apretadas, y pude ver cómo se mordía ligeramente el labio inferior, un tic nervioso que había desarrollado durante los momentos de tensión desde que lo conocía. ¿Sería posible que finalmente se estuviera dando cuenta de la magnitud de lo que había logrado? ¿O simplemente estaba nervioso por la posibilidad de que su esposa recibiera reconocimiento público y él tuviera que fingir estar orgulloso? Sofía Castro, por Agrotech Solutions, anunció finalmente el presentador, y el teatro completo erupcionó en aplausos ensordecedores. Por un momento, mi cerebro no procesó completamente lo que había escuchado. Las palabras Sofía Castro flotaban en el aire como algo irreal, como si las hubiera imaginado. Pero entonces vi cómo el presentador me miraba directamente, sonriendo y haciendo gestos para que me pusiera de pie. Las luces del teatro se concentraron en mí, y el rugido de los aplausos me confirmó que no había sido un sueño. Había ganado. Realmente había ganado.
Me puse de pie lentamente, sintiendo como si estuviera moviéndome bajo el agua. El mundo parecía haberse ralentizado, y cada sonido llegaba a mis oídos como envuelto en algodón. Miré hacia la mesa donde estaban mis padres, y vi a mi madre llorando de emoción mientras mi padre la abrazaba, ambos aplaudiendo con una intensidad que hablaba de años de apoyo incondicional. Mi hermana Laura estaba de pie sobre su silla, gritando y haciendo señales de victoria con ambas manos. Pero cuando miré a Carlos, la expresión de su rostro me desconcertó completamente. No era orgullo lo que veía en sus ojos. No era alegría ni celebración. Era algo que tardé un momento en identificar. Era shock puro, mezclado con algo que parecía casi... ¿miedo? Sus manos habían caído a los lados, y su boca estaba ligeramente abierta, como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. Comencé a caminar hacia el escenario, y cada paso se sentía monumental. Las personas se ponían de pie a mi paso, creando una ola de ovaciones que se extendía por todo el teatro. Algunas personas gritaban, ¡felicidades! Y bien merecido. Un señor mayor que no conocía me gritó, esa es la innovación que México necesita, mientras aplaudía vigorosamente. Cuando llegué al escenario, Roberto Mendoza me recibió con un abrazo cálido y me entregó el hermoso trofeo de cristal que brillaba bajo las luces del teatro. Sofía, me dijo al micrófono, ¿cómo te sientes en este momento? Su pregunta me tomó por sorpresa porque honestamente no sabía cómo me sentía. Era una mezcla abrumadora de alegría, alivio, validación y también una extraña sensación de justicia, como si el universo finalmente hubiera puesto las cosas en su lugar. Me siento profundamente agradecida, logré decir, sorprendiéndome a mí misma por lo firme que sonó mi voz. Agradecida con mi familia, que siempre creyó en este proyecto incluso cuando yo dudaba. Agradecida con los agricultores que confiaron en una aplicación creada por una ingeniera de ciudad que apenas sabía la diferencia entre maíz y sorgo cuando comenzó. El público se rió con cariño, y yo sentí como mi nerviosismo comenzaba a desvanecerse. Pero sobre todo, continué, me siento agradecida porque este premio no es mío. Es de don Miguel de Michoacán, que me enseñó que la tecnología sin corazón no sirve para nada. Es de doña Carmen de Puebla, que me mostró que una mujer puede ser agricultor, madre y emprendedora al mismo tiempo. Es de don Raúl de Oaxaca, que me recordó que detrás de cada dato en mi aplicación hay una familia que depende de esa cosecha para sobrevivir. Los aplausos se intensificaron, y pude ver que muchas personas en el público tenían lágrimas en los ojos. Roberto Mendoza sonreía con una admiración genuina. Sofía, tu proyecto es un perfecto ejemplo de cómo la tecnología puede ser una herramienta de justicia social. ¿Qué sigue para Agrotech Solutions? Lo que sigue es continuar creciendo, pero sin perder nunca de vista por qué empezamos. Respondí con una confianza que no sabía que tenía. Queremos expandirnos a toda Latinoamérica. Queremos desarrollar versiones en lenguas indígenas. Queremos que cada pequeño agricultor, sin importar su nivel educativo o su ubicación geográfica, tenga acceso a las mismas herramientas tecnológicas que usan las grandes corporaciones agrícolas. Desde el escenario, podía ver perfectamente a Carlos en la primera fila. Su expresión había evolucionado del shock inicial a algo más complejo. Parecía estar procesando lentamente la magnitud de lo que estaba presenciando. Su esposa, la mujer que había pasado años diciéndole que estaba perdiendo el tiempo, acababa de ser reconocida a nivel nacional como una de las innovadoras más importantes del país. La mujer cuyos logros había minimizado sistemáticamente estaba parada en un escenario, siendo celebrada por cientos de personas, hablando con una autoridad y una pasión que tal vez nunca había reconocido en ella. Antes de que te vayas, Sofía, dijo Roberto Mendoza, quiero leer algo que escribió uno de los jueces sobre tu proyecto. Sacó una tarjeta de su bolsillo interior. Agrotech Solutions representa el futuro de la innovación social en México. No solo es técnicamente sólida y escalable, sino que está profundamente enraizada en la empatía y el entendimiento de las necesidades reales de nuestras comunidades rurales. Sofía Castro ha demostrado que una sola persona con determinación, talento y corazón puede cambiar la vida de miles de familias. Su trabajo merece ser estudiado en universidades y replicado en otros países.
Mientras escuchaba estas palabras, mi mente voló hacia todos los momentos de duda que había enfrentado durante estos 3 años. Todas las noches en que había considerado abandonar el proyecto. Todas las veces que Carlos me había hecho cuestionar si lo que estaba haciendo tenía algún valor. Todas las ocasiones en que me había sentido como una impostora, como si estuviera jugando a ser empresaria en lugar de ser una verdadera innovadora. Pero ahora, parada en ese escenario con el trofeo en mis manos y las palabras del juez resonando por todo el teatro, finalmente entendí algo fundamental. Yo había estado en lo correcto todo este tiempo. Mi instinto, mi pasión, mi visión del impacto que la tecnología podía tener en las vidas de las personas comunes, todo había sido válido desde el primer día. No había sido una pérdida de tiempo. No había sido un hobby irrelevante. No había sido una fantasía empresarial. Había sido, desde el principio, exactamente lo que el mundo necesitaba. Los aplausos continuaron mientras yo bajaba del escenario, llevando conmigo no solo un trofeo, sino una nueva comprensión de mi propio valor y mis capacidades. Por primera vez en años, me sentía completamente segura de quién era y de lo que había logrado. Y esa sensación era más valiosa que cualquier premio que pudiera recibir. Cuando regresé a mi asiento, Carlos estaba pálido como si hubiera visto un fantasma. Sus manos temblaban ligeramente mientras fingía aplaudir, y podía ver gotas de sudor formándose en su frente a pesar del aire acondicionado del teatro. Durante toda la ceremonia había estado tan seguro de sí mismo, tan convencido de que yo fracasaría, que ahora parecía completamente desorientado por la realidad que se desarrollaba ante sus ojos. «Felicidades», murmuró cuando me senté, pero las palabras salieron de su boca como si le costara trabajo articularlas. No me miró a los ojos cuando lo dijo, y su voz sonaba hueca, vacía de cualquier emoción genuina. Era el tipo de felicitación que se da por obligación social, no por alegría real. Yo simplemente asentí y coloqué el trofeo cuidadosamente en mi regazo, sintiendo su peso y su superficie lisa bajo mis dedos. El presentador continuó con la ceremonia, pero yo podía sentir la tensión radiando desde Carlos como ondas de calor. Cada vez que alguien se acercaba a nuestra mesa para felicitarme, él se ponía más rígido. Cuando el director de la Cámara de Comercio vino personalmente a estrechar mi mano y me dijo que quería discutir oportunidades de colaboración, vi cómo la mandíbula de Carlos se tensaba hasta el punto de que pensé que podría romperse un diente. «Señora Castro», me dijo el director con una sonrisa genuina, «su proyecto es exactamente el tipo de innovación que este país necesita para competir en el mercado global. Me encantaría que visitara nuestras oficinas la próxima semana para discutir cómo podemos apoyar la expansión de Agrotech Solutions». Me entregó su tarjeta personal, no una tarjeta corporativa genérica, sino su tarjeta personal con su número directo. Creo firmemente que su aplicación podría ser replicada en otros sectores y otros países. Carlos observaba esta interacción con una expresión que no había visto en él antes. Era una mezcla de incredulidad y algo que tardé en reconocer. Era envidia. Durante 8 años de matrimonio, él había sido el exitoso, el reconocido, el que traía las buenas noticias del trabajo a casa. Yo había sido la esposa comprensiva que celebraba sus logros y minimizaba los míos. Pero ahora los roles se habían invertido de una manera que él claramente no sabía cómo manejar. Después del director de la Cámara de Comercio, llegó un reportero de uno de los periódicos financieros más importantes del país. «Señora Castro, me encantaría hacer un artículo de portada sobre su historia. Una ingeniera que desarrolla una solución tecnológica para el campo mexicano mientras mantiene su trabajo de día. Es exactamente el tipo de historia inspiradora que nuestros lectores necesitan escuchar». El reportero era un hombre joven, probablemente de mi edad, con una grabadora en la mano y una libreta llena de notas. «¿Podríamos agendar una entrevista para esta semana?» «Por supuesto», respondí, sorprendiéndome a mí misma por lo natural que sonó mi respuesta. Hace apenas unas horas, la idea de una entrevista en un periódico nacional me habría aterrorizado, pero ahora, después de todo lo que había pasado durante la noche, se sentía como el siguiente paso lógico.
Será un placer compartir la historia de Agrotech Solutions. Carlos se aclaró la garganta ruidosamente. Disculpe, le dijo al reportero con esa sonrisa forzada que yo conocía tan bien. Soy Carlos Mendoza, el esposo de Sofía. Trabajo en Corporativo Internacional como gerente senior de ventas. Extendió su mano para estrechar la del reportero, claramente esperando algún tipo de reconocimiento o interés. Tal vez también podríamos hablar sobre el apoyo que he brindado a mi esposa durante este proceso. El reportero estrechó su mano educadamente, pero fue obvio que no tenía ningún interés en Carlos. Un gusto conocerlo, señor Mendoza, pero mi artículo se va a enfocar específicamente en la historia de Sofía como innovadora y emprendedora individual. Se volvió hacia mí nuevamente, completamente ignorando la presencia de Carlos. Lo que me parece más fascinante es cómo logró desarrollar esta aplicación sin equipo, sin oficinas, sin inversionistas. Es una historia de determinación pura. Vi cómo el rostro de Carlos se enrojecía lentamente. Durante años, él había sido el centro de atención en eventos sociales y profesionales. Era carismático, elocuente, sabía cómo dominar una conversación y hacer que las personas se sintieran atraídas hacia él. Pero aquí, en este momento, era completamente invisible. Nadie quería hablar con él. Nadie estaba interesado en su trabajo o sus logros. Todo el foco, toda la atención, toda la admiración estaba dirigida hacia mí. Señora Castro, una voz femenina me interrumpió desde atrás. Me di la vuelta y vi a Elena Vázquez, la ganadora del premio a la mejor startup del año, acercándose a nuestra mesa con una sonrisa radiante. Quería felicitarla personalmente. Su discurso fue increíble y su proyecto, ¡wow! Como emprendedora, sé exactamente lo que significa construir algo desde cero, mientras todos a tu alrededor dudan de ti. Nos dimos un abrazo cálido, y yo sentí una conexión inmediata con esta mujer que claramente había pasado por luchas similares a las mías. Gracias, Elena. Su proyecto de energía solar es absolutamente inspirador. Me encantaría colaborar en algún momento. Imagínese paneles solares alimentando estaciones de monitoreo agrícola en comunidades remotas. ¡Exacto!, exclamó Elena con entusiasmo. Eso es exactamente el tipo de sinergia que necesitamos más en México. Emprendedores colaborando para crear soluciones integrales. Sacó su teléfono. ¿Me permite tomarme una selfie con usted? Quiero publicarla en mis redes sociales con un mensaje sobre el poder de las mujeres innovadoras mexicanas. Mientras posábamos para la foto, pude ver con el rabillo del ojo cómo Carlos se movía incómodamente en su silla. Su esposa, la mujer que había pasado años diciéndole que era una soñadora irrealista, estaba siendo fotografiada con otra emprendedora exitosa para ser publicada en redes sociales. La mujer cuyos logros había minimizado sistemáticamente, ahora era vista como un ejemplo a seguir por otras mujeres de negocios. Carlos. Elena se dirigió hacia él después de tomar la foto, pero solo por cortesía social. Debe estar muy orgulloso de su esposa. Tener una pareja que apoya incondicionalmente los sueños emprendedoriales es fundamental para el éxito. Sus palabras, aunque bien intencionadas, fueron como sal en una herida abierta. Carlos forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Sí, por supuesto. Siempre he apoyado a Sofía en sus proyectos. La pausa antes de la palabra proyectos fue apenas perceptible, pero yo la escuché claramente. Incluso en este momento, incluso después de todo lo que había presenciado durante la noche, todavía no podía reconocer completamente la magnitud de lo que yo había logrado. ¡Qué maravilloso!, respondió Elena. Es tan importante tener esa base sólida en casa. Apuesto a que usted ha sido su mayor cheerleader durante todo el proceso de desarrollo de la aplicación. Elena no tenía manera de saber que estaba describiendo exactamente lo opuesto de la realidad, pero sus palabras crearon un momento de incomodidad palpable. Carlos abrió la boca para responder, pero en ese momento llegó otra interrupción. Un hombre mayor, elegantemente vestido, se acercó a nuestra mesa con paso decidido. «Señora Sofía Castro», preguntó con una voz que denotaba autoridad y respeto.
Soy Alejandro Ruiz, director de innovación de FEMSA. Hemos estado siguiendo su trabajo durante los últimos meses, y después de verla esta noche, queremos discutir la posibilidad de una alianza estratégica. FEMSA. Una de las empresas más grandes de México y Latinoamérica. Mi cerebro tardó un momento en procesarlo completamente. Una corporación de ese tamaño había estado siguiendo mi trabajo. Una corporación de ese tamaño quería formar una alianza conmigo. Miré el trofeo en mi regazo y luego levanté la vista hacia el señor Ruiz, tratando de mantener la compostura mientras por dentro sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional. Sería un honor discutir esa posibilidad, logré responder, sorprendiéndome nuevamente por lo profesional que sonó mi voz. Agrotech Solutions está en una fase de crecimiento donde las alianzas estratégicas podrían acelerar significativamente nuestro impacto. Perfecto, dijo el señor Ruiz mientras me entregaba su tarjeta. Mi asistente la contactará mañana para coordinar una reunión. Creemos que su aplicación podría integrarse perfectamente con nuestras operaciones de distribución rural y nuestros programas de responsabilidad social corporativa. Se despidió con un apretón de manos firme y profesional. Durante toda esta interacción, Carlos había permanecido en silencio, observando como un espectador en la historia de éxito de su propia esposa. Cuando el ejecutivo de FEMSA se alejó, finalmente habló, pero su voz sonaba diferente, más pequeña de alguna manera. FEMSA, murmuró, más para sí mismo que para mí. FEMSA quiere trabajar contigo. Había una nota de asombro en su voz que no había escuchado antes. Durante años, él había trabajado arduamente tratando de conseguir clientes corporativos importantes para su empresa. Había pasado countless horas en presentaciones, propuestas y reuniones tratando de cerrar deals que representaran una fracción del tamaño de lo que acababa de suceder conmigo. La realización golpeó su rostro como una ola. Por primera vez, creo que realmente entendió lo que yo había construido. No era un hobby, no era un proyecto sin importancia, no era algo que estaba haciendo para mantenerme ocupada. Era un negocio real, con impacto real, que había llamado la atención de algunas de las empresas más importantes del continente. El camino a casa fue completamente silencioso. Carlos manejaba tenso, procesando lo que había presenciado. Cuando llegamos, finalmente habló. Sofía, comenzó con voz quebrada. Creo que necesitamos hablar. Esta noche me di cuenta de que tal vez he estado equivocado sobre tu proyecto. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde tantas veces había desestimado mi trabajo. FEMSA quiere trabajar contigo, continuó, pasándose las manos por el cabello. Esa es una empresa donde yo he tratado de conseguir una cita durante años. Y durante 3 años tú me dijiste que lo que estaba haciendo no valía nada. Respondí calmadamente. Sus ojos se llenaron de arrepentimiento. No entendía la magnitud de lo que estabas construyendo. Lo siento, Sofía. No se trata solo de una disculpa, Carlos, dije, sintiendo años de frustración encontrar voz. Se trata de que nunca me escuchaste. Esta noche, cuando debería haber sido mi momento más feliz, me susurraste que no valía nada. Carlos bajó la cabeza. Tienes razón, he sido terrible contigo. Me puse de pie, tomando el trofeo. Merezco estar con alguien que celebre mis éxitos, no que los minimice. Merezco a alguien que me vea como la innovadora que el mundo reconoció esta noche, no como la mujer que no vale nada que tú ves. Sofía, por favor, puedo cambiar, suplicó. Tal vez puedas, respondí, caminando hacia la escalera. Pero yo ya no tengo tiempo para enseñarle a un hombre adulto cómo celebrar a su esposa. Tengo una aplicación que expandir y aparentemente ofertas de las empresas más importantes del país. Subí y empaqué algunas cosas. Cuando terminé, lo miré una última vez. Esta noche descubrí que soy más fuerte y más valiosa de lo que me había permitido creer. Y nunca más permitiré que nadie me haga olvidar eso. 3 meses después, Agrotech Solutions se había expandido a Colombia y Guatemala, ayudando a más de 10.000 agricultores. Había encontrado mi voz, mi valor y mi lugar en el mundo.
y nunca más permitiría que nadie me dijera que no valía nada.